Cuando Dios le ordenó a Moisés que fuera a ver a Faraón y liberara a los israelitas, Moisés se mostró un poco escéptico. ¿Cómo voy a convencer a alguien, al pueblo de Israel y al faraón, de que estoy hablando tu palabra? ¿Cómo puedo probar que este mensaje no es algo que soñé en el calor de la tarde en el desierto? Bienvenido a la 10ª y última lección en la serie de enseñanza Moisés y la zarza ardiente. En esta serie el Dr. Sproul examina el relato bíblico del encuentro de Moisés con Dios, explicando el significado de la aparición de Dios en la zarza ardiente y mostrando cómo este evento presagia la venida de Cristo. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes solicitar una guía de estudio gratuita para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Aquel día, en el desierto, Moisés experimentó varios acontecimientos que cambiaron su vida. En primer lugar, se encontró con Dios en la zarza ardiente, algo que sacudiría a cualquiera de nosotros. Luego, Dios le ordenó a Moisés que hiciera lo imposible, liberar a los esclavos israelitas de la nación más poderosa del mundo. Pero Moisés no tenía nada que temer. Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras revela lo que los milagros de Moisés nos enseñan sobre las señales mayores realizadas por Jesucristo. Creo que es seguro decir que la misión más grande que se haya cumplido jamás en la historia del mundo es la misión que fue cumplida por el Señor Jesucristo y la redención de su pueblo del pecado. Pero tendría que decir que el segundo acto de redención más importante jamás realizado en la historia y la segunda misión más difícil jamás dada por Dios a un ser humano es la misión que Dios le dio a Moisés para que llevara a cabo. Es decir, estamos tan familiarizados con la historia que no creo que entendamos la profundidad de la agonía existencial que Moisés tuvo que experimentar en carne propia cuando la magnitud de la tarea que Dios le había encomendado golpeó su conciencia y su corazón. Volvamos una vez más a ese intercambio en la zarza ardiente, donde después que Dios revela su nombre sagrado a Moisés diciéndole: este es mi nombre para siempre, este es mi memorial a todas las generaciones, aún estamos en el capítulo 3 de Éxodo. Entonces Dios dijo: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido, diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz. Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dios todavía le está hablando a Moisés y le dice: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Si estoy parado allí escuchando ese mensaje,
que sale de la zarza ardiente, lo que pasaría por mi mente sería: eso es lo que tengo que hacer. Me estás diciendo que vaya a decirle a estas personas que te apareciste ante mí en esa zarza ardiente y que se supone que deben seguirme en la huelga ilegal más grande de la historia del mundo en contra del rey más poderoso sobre la faz de la tierra, y que ellos van a seguirme. Eso es lo que estoy pensando. Y no creo que esté tan lejos de lo que Moisés estaba pensando, incluso después de que Dios se lo garantizó. Sé que Faraón no te dejará ir, sé que se va a resistir hasta el final, pero revelaré mi poder contra Faraón hasta el punto en que te deje ir para que puedas salir al monte y adorarme allí. De nuevo, no te pierdas esto. El objetivo del Éxodo no era tan solo redimir a la gente de la opresión. No era redimirla solo de algo, sino para algo. De la esclavitud a la adoración. Y eso es cierto de una forma aún más sublime en la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento. No somos salvos solo por la gracia de Dios para nuestras necesidades, sino que somos suyos, llamados a adorarlo. Ese es el objetivo, esa es la razón de tu salvación: adorar al Señor tu Dios. Es por eso que, por ejemplo, el autor de Hebreos dice que nunca debemos descuidar la reunión de los santos. Y sin embargo, las estadísticas nos dicen que en un domingo cualquiera, una cuarta parte del pueblo de Dios no estará en la iglesia. ¿Por qué? No vamos a la iglesia solo para que nos tomen asistencia. Vamos a la iglesia porque Él nos ha redimido y se supone que el pueblo del Señor debe decirlo. Y vamos con nuestros corazones llenos de reverencia y adoración. Entramos en la reunión corporativa del pueblo de Dios para adorarlo. Pero Moisés oye esto y lucha con ello. Como vemos al principio del capítulo 4, escucha lo que leemos. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan: no se te ha parecido el Señor. Ahora, ¿qué interrogatorio es este? Moisés le está pidiendo a Dios que considere algunas posibilidades en las que tal vez no había pensado hasta ese momento. Supongamos, Dios, que estas personas no me escuchan y me dicen: sí, claro, Moisés, que has estado fumando allá en el desierto madianita. Y Moisés está pensando: ¿qué voy a hacer? Se supone que debo ir donde estas personas y decirles: nos vamos a ir a una tierra maravillosa que nos dará leche y miel. No nos tratarán como esclavos. Vamos a ser libres. Y ellos van a decir: ¿cómo sabes eso? Y yo diré: bueno, se los diré. Y luego se supone que debo ir a Faraón y tocar la puerta de su palacio. Y cuando el guardián venga y me diga: ¿quién eres?, yo le diré: mi nombre es Moisés. Él me dirá: no te conozco, excepto que escuché la historia de un fugitivo con ese nombre que todavía anda suelto. ¿Tienes una cita? No. ¿Qué te hace pensar que puedes venir aquí y hablar con el faraón? Bueno, verás, estaba hablando con esta zarza en Madián. Así que Moisés está tratando de lidiar con todo esto y le dice a Dios: piensa en esto. Supongamos que la gente no me crea o que no escuche mi voz. Supongamos que dicen: el Señor no se te ha parecido. Ahora, esta es la pregunta que Moisés hace. ¿Cómo voy a convencer a alguien, al pueblo de Israel y al faraón, de que estoy hablando tu palabra? ¿Cómo puedo probar que este mensaje no es algo que soñé en el calor de la tarde en el desierto, sino que estoy diciendo la verdad tal cual me la diste? ¿Cómo responderías a eso? ¿Acaso Moisés debe decirle al pueblo: bueno, esa es la experiencia que tuve, ustedes, compañeros, tienen que creerlo por fe? O Faraón, puede que no creas esto, pero solo respira hondo y salta al vacío, al abismo
da un salto de fe y tal vez llegues a la conclusión de que de hecho el Señor Dios Omnipotente es el autor de este mensaje. Eso no es lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Creo que es muy importante para nosotros entender cómo Dios respondió a esta pregunta que Moisés tenía. Escuchen el versículo 2. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés vio la transformación de la vara en una serpiente y huyó tan rápido como pudo de la serpiente. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. ¿Qué? Dios, esa es una serpiente venenosa. ¿Quieres que la recoja? Dios dijo, eso es lo que te dije, extiende tu mano, saca la mano, acércate a esa serpiente y agárrala por la cola. Ok. Así que extendió su mano y la recogió. Una vez más se convirtió en una vara en su mano. Dios dijo, con eso creerán que el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Te estoy dando esta habilidad de convertir esta vara en una serpiente para que estas personas puedan creer que realmente estás comunicando mi palabra. ¿Saben lo que escucho todo el tiempo entre la gente? Dicen, si pudiera haber un milagro, eso me demostraría que Dios existe. Como saben, los milagros en la Biblia no fueron dados para persuadir a la gente de la existencia de Dios. La existencia de Dios ya ha quedado establecida mucho antes de que hubiera algún tipo de episodio milagroso. El propósito del milagro en la Biblia no es probar la existencia de Dios, sino probar la legitimidad y la validez de un agente de revelación, de alguien a quien Dios ha comisionado para que hable su palabra. El propósito del milagro es validar al mensajero de la palabra de Dios. Vean eso a lo largo de las Escrituras. Saben que tenemos la tendencia a leer la Biblia como si los milagros estuvieran ocurriendo detrás de cada zarza. Un día sí y otro día no, y por cada persona en la historia. Pero en realidad, si vemos la aparición de los milagros en la Biblia, estos están agrupados. Vemos todos estos milagros que asisten a Moisés en su oficio mediador. Y luego vemos muy poca actividad milagrosa aparecer durante siglos. ¿Hasta cuándo? No hasta Jesús. Elías. Ese es el próximo periodo histórico redentor que tiene un cúmulo de milagros. ¿No es interesante que Dios valida la ley y luego los profetas a través de la entrega de poderes milagrosos? ¿No has oído hablar de milagros hechos por Jonás, Habacuc, por Ezequiel o los profetas del Antiguo Testamento? Hasta que de nuevo el mundo otra vez arde en milagros con la aparición de Jesús. Así que noten que hay un punto focal especial para el cúmulo de milagros en la historia bíblica. Todos giran en torno al tema de la palabra de Dios. Y así, después de este milagro que Dios le da a Moisés, él agrega esto, y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno como Napoleón. Y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Así que Moisés lo hace. Cuando lo hizo esta vez y luego la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Eso es exactamente lo que sucede
con una serie de plagas que caen sobre los egipcios, diseñadas para demostrarle a Faraón que Moisés no es un soñador con una idea disparatada, sino que Moisés está hablando las palabras del Señor Dios omnipotente. Llegamos al Nuevo Testamento, donde el resplandor más grande de milagros jamás registrado en la historia ocurre durante el ministerio de Jesús. Y el propósito de los ministerios de Jesús no eran probar la existencia de Dios, por el contrario. ¿Saben quién entendió realmente por qué Jesús hizo los milagros que hizo? La razón principal. Este hombre vino a él por la noche, su nombre era Nicodemo, y le dijo: buen maestro, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, o de lo contrario no podrías hacer estas cosas. Ahora, en ese punto, la teología de Nicodemo, al menos en ese punto, porque más tarde se vuelve muy sospechosa, pero en ese punto su teología era absolutamente sana, mucho más sana que la de los enemigos de Jesús, como los fariseos, quienes no negaron los milagros de Cristo, pero se acercaron peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando atribuyeron el poder de los milagros de Jesús no a Dios, sino a Satanás, como si Satanás obrara contra Satanás. Una de las discusiones que tengo todo el tiempo con la gente es si Satanás realmente puede hacer milagros. Y yo digo: no, 1000 veces no. Satanás nunca realizó un milagro en su vida, pero no nos advierte la Biblia en contra de las señales que Satanás hará, engañando, si es posible, incluso a los elegidos. Pero ¿cómo se describen esos signos? Señales y maravillas mentirosas. Eso no significa que sean verdaderos milagros realizados al servicio de propósitos satánicos. No son señales verdaderas utilizadas por una mala razón. Son señales falsas, obras falsas, trucos, más asombrosos que los mejores magos que puedas encontrar en este mundo, pero aún así, trucos. Porque esto es algo que nunca podremos olvidar. Satanás no es Dios. Satanás no puede hacer lo que Dios puede hacer. Los milagros reales que Dios usa para validar a sus mensajeros y validar a los agentes de las revelaciones son actos que solo Dios puede hacer. Como sacar algo de la nada, como resucitar a la gente de entre los muertos. Satanás no puede hacer eso. Satanás no puede crear algo de la nada. Satanás no puede hacer flotar la cabeza de un hacha. Satanás no puede controlar las leyes de la naturaleza. Es solo un mago, uno bueno, pero uno malvado. Es bueno en su oficio, pero todo su oficio es malo. Y vemos que eso sucede en la confrontación que Moisés tiene con los magos de la corte de Faraón. ¿Qué sucede? Moisés toma esa vara que Dios le dio y la tira al suelo, la convierte en una serpiente. Y los magos de Faraón tan solo bostezan. Ellos dicen: eso es lo mejor que puedes hacer. Así que todos tiraron sus varas al suelo y se volvieron de serpientes. ¿Cómo lo hicieron? El truco más antiguo de la historia, toda una artimaña. Todos tenían sus varas y dentro de cada vara una serpiente. Las serpientes estuvieron ahí todo el tiempo, no convirtieron las varas en serpientes, se rompieron y las serpientes que ya estaban allí pudieron salir. Y pensaron que eso era todo lo que Moisés estaba haciendo, que tenía su serpiente escondida dentro de esa vara. No. La de Moisés era real.
Ellos traían sus serpientes, Moisés arrojaba la suya y su serpiente se comía todas sus serpientes. Y ese era el final del juego. No eran rivales para Moisés porque no eran rivales para Dios. Y todos los trucos y maquinaciones que los magos de la corte de Faraón tenían no pudieron realmente convertir el Nilo en sangre o provocar las plagas, y ciertamente no tenían el poder de la Pascua. Y así vemos estos milagros en el Nuevo Testamento, que tuvieron un propósito inmediato de sanar a las personas que estaban enfermas, resucitar personas de entre los muertos, ministrar al que sufre. Todos fueron actos de compasión, pero al final de cuentas, esos milagros validan y reivindican que Jesús es la palabra de Dios, que Jesús habla la verdad, que ningún demonio puede siquiera duplicar. Así que vemos en esta zarza ardiente la revelación de la persona de Dios, la revelación del poder de Dios, la revelación de la eternidad de Dios, la revelación de la compasión de Dios, la revelación de la redención de Dios, y ahora finalmente la revelación de la verdad de Dios. Dan ganas de caer de rodillas y adorar, ¿no es así? Las palabras de Judas vienen a la mente. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Conexión Ligonier ya está disponible. Conexión Ligonier permite a cristianos en crecimiento estudiar en línea gracias a una amplia biblioteca de cursos interactivos en video impartidos por el fundador de Ministerios Ligonier, el Dr. R.C. Sproul, y otros destacados pastores, teólogos y expositores cristianos. Cada curso contiene herramientas de estudio para ayudarte a aplicar lo que estás aprendiendo, incluyendo pruebas opcionales, preguntas de discusión, así como también la facilidad de visualizar tu avance en cada paso. Tienes la flexibilidad de tomar todos los cursos que quieras, cuando y donde quieras, y al ritmo que más te convenga. Para más información visita conexionligonier.com. Hemos llegado al final de esta edificante serie de enseñanza de R.C. Sproul titulada Moisés y la zarza ardiente. En 10 interesantes lecciones, hemos visto que al leer la historia de Moisés, encontramos a un hombre que al principio se resistía a aceptar el llamado de Dios. Decía que los israelitas nunca le seguirían porque era demasiado tardo para hablar. Pero también vemos la paciencia y la gracia de Dios en la vida de Moisés. El verdadero relato histórico de Moisés y la zarza ardiente nos enseña sobre el carácter de Dios y nos da la seguridad de que podemos confiar en Dios con nuestras propias vidas. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente.
Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Ministerios Ligonier, para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes adquirir gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.